Bueno, bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes. Estamos realmente muy contentos aquí en la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires, en contar con la presencia de nuestro querido Jorge Alemán, un psicoanalista muy prestigioso y fundamentalmente muy querido por todos los colegas aquí en Buenos Aires y en buena parte de Latinoamérica y de Europa. Motiva esta conversación, este encuentro, la presentación del libro Pandemonium, que Jorge ha editado recientemente en el marco de la pandemia, y para nosotros es una actividad muy valiosa y muy importante, que se suma a una lista de actividades que venimos desarrollando de la asociación, con el objetivo de acompañar a los colegas y a los colegas con reflexiones, con intervenciones, con pensamientos, para transitar este momento tan especial, tan significativo y tan difícil, y al mismo tiempo con actividades que tienen que ver con estar cerca de nuestra comunidad en momentos tan duros. Nos acompañan, además de Jorge, por supuesto, Irupé Mariño, secretaria general de nuestra asociación, y Mara Brauer, vicepresidenta de nuestra asociación y diputada nacional por el Frente de Todos. La idea, lo que nos proponemos es tomarnos este rato para reflexionar juntos con Jorge, acercarle preguntas, acercarle inquietudes, compartir también las preguntas que vayan apareciendo en el Facebook. Con lo cual la idea es que sea lo más dinámico y lo más entretenido y reflexivo posible, ¿sí? Le paso la palabra a Irupé, si te parece, Iru, para que te presentes y cuentes un poquito y vamos comenzando. Muy bien, me desmuteo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero agradecerle a Jorge siempre su permanente predisposición para compartir sus ideas, su pensamiento, su tiempo con todos nosotros y con todas nosotras. Como decía Marce, la asociación en este contexto de pandemia se dio, por lo menos el trabajo de intentar sostener el contacto y el vínculo con nuestros socios y socias y con la comunidad en general de diversas maneras. Esta fue una forma que encontramos a través de los vivos de Facebook, también de Instagram, abordando diferentes temáticas con referentes sobre esas temáticas para poder encontrar, digamos, espacios en donde seguir construyendo, en donde seguir pensando, en donde seguir reflexionando. Y la verdad que, bueno, en esta oportunidad nos acompaña Jorge, vamos a no solo reflexionar sobre algo de la realidad y sobre esta pandemia y este contexto tan particular que nos toca vivir, sino, bueno, vamos a tratar, como decía Marce, de que sea un espacio dinámico. Yo por ahí lo único que para hacerlo rápido y cortito, digamos, me gustaría sí destacar que la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, como comentaba recién Marce, efectivamente tiene su sede y radica sus actividades en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que en lo que hace a salud mental, la ciudad de Buenos Aires en su sistema público, bueno, ha tenido más bajos que altos, digamos, para no decir altibajos, y desde diferentes organizaciones y desde diferentes espacios hemos tratado de acompañar a la comunidad en esta clave, y la asociación en particular, con mucho esfuerzo y con mucho aporte de muchos de sus asociados y gente que se ha sumado en este contexto, pudimos elaborar un servicio, un esquema de acompañamiento en articulación con diferentes sindicatos y otras organizaciones civiles también, para, bueno, tratar de dar algún grado de respuesta a la angustia y a todo lo que ha acarreado, digamos, esta situación, que estamos todos, ¿no?, atravesados por esto mismo. En ese sentido, nos parecía importante también compartir con quienes nos están mirando, que bueno, que vamos a dejar a mano los números y los contactos también para quienes, digamos, quieran
ponerse en contacto con nosotros o bueno, consideren que podemos nosotros aportar alguna herramienta para mejorar la situación de la comunidad en este contexto. Bueno, te paso entonces la palabra a la querida Mara. ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad que es una alegría estar acompañando a nuestra asociación en la presentación del libro de Jorge. Para nosotros es muy importante el debate y este libro claramente hace un recorrido por los distintos temas que vienen siendo de análisis y de debate a partir de que se declaró esta pandemia. Y Jorge hace un recorrido en su libro desde obviamente una perspectiva psicoanalítica y claramente de una perspectiva política. Sabemos que todo es político, o sea, algunos que todavía creen en la neutralidad del psicoanálisis, claramente este libro no se apoya en esta lógica. Y Jorge dice en su libro, habla de este virus como un real sin ley, que no tiene ningún orden que lo regule, que no hay garantías. Y yo estaba en la sesión, estoy acá, me acabo de escapar de la sesión y mientras escuchaba algunos diputados, repasaba algunas cuestiones del libro y pensaba esto que acabo de recortar del libro de Jorge, como también cuando habla de la falta de autoridad simbólica, donde surge un otro voraz y superyoico, un discurso mediático que apela a gozar, dice así, hasta despertar los rasgos más perversos del sujeto neurótico. Y repasaba esto y justo habló en ese momento el diputado Fernando Iglesias, ¿no? Empezó su discurso diciendo, ustedes saben que ellos tienen una lógica muy perturbadora, donde cuando nosotros queríamos sesionar presencialmente nos proponían sesionar virtualmente, cuando proponemos virtualmente nos proponen presencialmente, y hoy nos proponía, recordando al himno nacional, porque nosotros antes de que empiecen las sesiones siempre cantamos el himno, que el himno tiene en su final, o juremos por gloria morir, y que nosotros no estábamos a la altura de las circunstancias de nuestro himno, porque no queremos tener sesiones presenciales. Ustedes imagínense en una Cámara que somos 259 diputados, más los taquígrafos, más los asesores, nos proponen la lógica del o juremos por gloria morir, los mismos que consideran al cuidado como un cercenamiento a la libertad, ¿no? Jorge habla en el libro de la falta de autoridad simbólica. Si hay alguien que puede operar en algo de esta autoridad son los gobiernos. Y hubo distintas reacciones por parte de gobiernos en el mundo, ¿no? Pensemos en la reacción de Bolsonaro o de Trump, absolutamente distinta a la que tuvo Alberto Fernández en nuestro país, que intentó ante este virus desconocido y ante el desconocimiento científico poner un orden, que es el orden del cuidado y del respeto por el otro, y tenemos discursos que nos devuelven el cuidado como cercenamiento de libertad, discursos como el que dijo el expresidente Macri, si hay alguien que tiene que morir, que muera, mezclado con discursos meritócratas que nos llevan claramente a que este sujeto está solo ante este desconocido, donde la mirada del otro nos devuelve la mirada de alguien a quien le temen. Tenemos, como dice Jorge en su libro, estos discursos mediáticos que despiertan los rasgos más perversos del sujeto neurótico. Por lo tanto, como profesionales, como psicoanalistas, como pensadores de la realidad, es fundamental para nosotros leer y debatir en este tipo de encuentros a pensadores como Jorge, que cuestionan todas estas cuestiones y fundamentalmente, más que cuestionarlas, que las analizan, que es lo que creo
que debemos hacer para poder poner algo de legalidad y de orden a esto que nos está pasando. Así que bueno, reitero el agradecimiento y me disculpo porque en un ratito, cuando me chiflen, tendré que salir corriendo la sesión. Muchas gracias. Jorge, si te parece, para comenzar por algún lado, digamos, y abrimos ya la conversación. Cuando comenzó, a poco tiempo de comenzar la pandemia, comenzaron a aparecer algunas reflexiones de algunos teóricos, ¿sí? De algunos pensadores, esencialmente europeos o que tienen el pensamiento europeo, en relación a cuál iba a ser las consecuencias que iba a sufrir el mundo luego de la pandemia, ¿no? Para decirlo por ahí rápidamente y a riesgo de ser demasiado simplista, me parece que era posible pensar dos grandes posiciones, ¿no? Aquellos que nos anunciaban el final del capitalismo como resultado de la pandemia o como salida de la pandemia, y otros que por el contrario sostenían que el resultado iba a ser un nivel de concentración más alto del poder y de la riqueza. En relación a estas dos posiciones que aparecieron, a mi juicio, demasiado tempranamente, ¿no? ¿Cómo fue tu reflexión que te tomaste un poquito más de tiempo al menos para publicar el texto? Y cómo ves esta visión tan polarizada o tan distinta sobre un mismo fenómeno? Bueno, en primer lugar le quiero agradecer a la Asociación de Psicólogas y de Psicólogos de Buenos Aires esta invitación tan amable. Agradezco muchísimo las palabras de Irupé, de Mara y las tuyas, Marcelo. Y bueno, yo realmente escribí ese libro en la cuarentena y traté de no leer a los otros. Es decir, me daba la impresión de que los pensadores europeos que yo conozco traten siempre de hacer ingresar lo que está ocurriendo en la construcción filosófica previa que ya tienen, y me parece que había una novedad tan grande en esto que estaba pasando, que había, digamos, muchos elementos que no daban para conclusiones muy terminantes, sino, como diría Lacan, para estar permaneciendo en el tiempo de comprender más que en el momento de concluir, ¿no? Y así fue como asumí el proyecto de este trabajo. Y bueno, sí, yo ya te digo, por el tipo de formación mía, en primer lugar lo que caractericé es que el capitalismo tiende a su propia reproducción ilimitada y las tensiones internas que se puedan producir, incluso el caos social, el desastre, como lo llamo yo en el libro, la propia destrucción de los tejidos sociales, no necesariamente implican el derrumbe del capitalismo. El capitalismo puede seguir reproduciéndose en el territorio de Max, es decir, es una máquina acéfala que se ha autonomizado en esta etapa de subsunción real del mundo financiero sobre toda la economía, pero sobre todo el rasgo más importante del capitalismo actual. En esto me inspiro en el discurso capitalista de Lacan. El psicoanálisis ya no es el reverso del discurso del amo, el discurso psicoanalítico tiene que inventar o reinventar su lugar, porque el discurso capitalista no tiene reverso, y el discurso capitalista sería como una especie de álgebra del neoliberalismo. Y lo propio del neoliberalismo es no solo ya la captura de la economía de distintas esferas de la producción humana, sino de la propia captura de las subjetividades. Es decir, es una especie de, como dice un amigo mío filósofo de aquí, teología política, porque por un lado toma todos los proyectos de Estado, su coerción jurídica, administrativa y todos los aparatos institucionales, y a la vez se adueña de todo el aparato mediático y de las redes sociales, y por último también de la propia, como había dicho, como dije antes, de la subjetividad. Así que en ese aspecto no tuve la impresión de entrada de que si se sumaban grandes tensiones, eso iba a provocar
necesariamente un colapso del capitalismo. Podía provocar en todo caso un colapso de las poblaciones o un colapso de las sociedades o una gravísima situación con respecto a cómo continúa el mundo, ¿no? Creo que hay un antes y después, además de esto, porque nunca habíamos vivido una cosa así. En este sentido, Mara evocó mi expresión, lo real sin ley, efectivamente irrumpió algo del orden de lo traumático, que no se puede terminar de significar, que no se sabe cuándo concluye, y que tiene una dimensión siniestra porque ya estaba avisado que iba a ocurrir. Había miles de papeles que advertían que esta pandemia se iba a producir y se produjo. Lo siniestro tiene muchas veces esa forma, algo que todo el mundo sabe que puede pasar y finalmente ocurre. Y la pesadilla no es que aparece algo desconocido, sino algo que ya estaba previsto y que no se pudo desviar en nada el aparato capitalista como para impedirlo. Así que ahí se confirma su dimensión siniestra. A la vez, en el mismo momento en que sucede la pandemia, ya venía el neoliberalismo socavando todas las autoridades simbólicas. No disponemos de organismos internacionales que regulen nada. De hecho, ya vemos ahora una especie de campeonato mundial de las vacunas. Hay una gran incógnita acerca de cómo van a ser los tratamientos, sobre todo porque la pandemia va a aumentar inevitablemente la desigualdad, no solo la desigualdad social interna, sino la desigualdad entre los países. Va a haber gravísimos problemas de soberanía, sobre todo porque Estados Unidos ya no tiene la autoridad simbólica que tuvo, siempre vinculada con la coerción, pero también tuvo una cierta autoridad mundial que ahora está puesta absolutamente en crisis, es decir, está en una hecatombe mayor. Los Estados Unidos ya no pueden tener la credibilidad que tuvieron, ni siquiera con el retorno de los demócratas, ya no tiene esa credibilidad. A la vez, China ha encontrado con esta mezcla de burocracia, hipercapitalismo y a la vez las tradiciones muy bien cohesionadas, una consistencia que le permite estar en condiciones para disputarle al capitalismo norteamericano su hegemonía. Y luego la conducta imperial de Rusia. En fin, ahí hay varios problemas de los cuales ya tendremos que ver cómo se establecen las distintas posibilidades. Por otro lado, era evidente que uno de los recursos del neoliberalismo reside en la palabra libertad, pero es la libertad del mercado. Es decir, el neoliberalismo es como si hubiera agarrado todo el dispositivo del mayo del 68 y lo hubiera hecho ingresar dentro de su estructura. Me remito a aquella famosa frase de Lacan: quieren un amo, lo van a tener. Seamos realistas, pidamos lo imposible, la imaginación al poder. Bueno, eso configuró un nuevo espíritu del capitalismo. El capitalismo también se conduce así. Nada es imposible, la imaginación al poder, siempre y cuando todo eso pase por la criba del mercado. Y por lo tanto es totalitario todo aquello que quiere intervenir sobre el mercado. Así que hoy en día vemos como una especie de inversión bastante curiosa. Los neoliberales son libertarios. Los textos de los neoliberales, como los de Hayek, los de Popper, los de Fukuyama, anticipaban este privilegio que le da el neoliberalismo a la palabra libertad, ¿no? Porque tanto la sociedad abierta de Popper como el fin de la historia de Fukuyama y Hayek, que estuvo en el Chile de Pinochet, siempre incidieron ya no en la mano invisible de Adam Smith, porque eso es la tradición liberal, sino en un proyecto mucho más ambicioso: tomar el Estado, tomar a las subjetividades y en un mismo mando conjugar el Estado y las subjetividades y hacer de la libertad el verdadero proyecto del mercado. Esa libertad consiste en que cada uno sea el empresario de sí mismo, es decir, es un paso ya más contundente que la alienación, que además cada uno tenga que gestionar, esa es una palabra que al neoliberalismo le gusta mucho, su propia vida,
y que esa gestión sea todo el tiempo una competencia con los otros y consigo mismo, y que el sujeto tenga que todo el tiempo darse valor a sí mismo, aumentar sus capacidades competitivas y transformarse en definitiva en una nueva figura antropológica del ser humano que normalmente se designa como Homo economicus, ya no el Homo politicus, sino el Homo economicus. Ese Homo economicus necesita todo el tiempo ir aumentando su valor, necesita todo el tiempo maximizar su valor. Y esa tesis ya es más personal mía. El capitalismo se vale de tocar uno de los puntos claves del aparato psíquico, que es el superyo, es decir, es una instancia que por un lado te hace renunciar, pero por otro lado te hace disfrutar de lo que renuncias, y por lo tanto ahí se produce un circuito entre la falta y el goce que es absolutamente propicio para que el capitalismo se reproduzca. Es como ocurre con las redes sociales, que cada vez uno se engancha más y a la vez se satisface menos y por lo tanto se reengancha de nuevo. Hay un juego entre falta, satisfacción y lo que Lacan llama plus de goce, que el capitalismo ha logrado plasmar como estructura tanto de gobierno como de captura de subjetividades. Entonces, como decía antes, esto se ha invertido un poco porque la palabra libertad ha quedado de ese lado, la derecha ultraderechizada actualmente está desinhibida, es golpista, en el sentido no de los golpes militares clásicos, sino en el sentido destituyente, no reconoce ninguna regla democrática, y es la izquierda la que se tiene que hacer cargo de los argumentos, del uso público de la razón, de las éticas del cuidado y de transformar al Estado en un ámbito en donde la protección de la vida se vuelva crucial. Eso se ha vuelto extremadamente complejo porque frente a esta desinhibición de la derecha ya no hay una batalla por el sentido común, como se suele decir desde Gramsci. No hay ninguna batalla porque la derecha carece de sentido, juega a que pueda decirse todo para que el movimiento circular se cumpla y, y que se desdibujen los límites. Todo el tiempo el problema de la derecha no es tanto qué contenido va a establecer, sino que los límites se desdibujen. Ese es un problema muy serio para los proyectos nacionales y populares, o lo que en Europa se llamarían proyectos progresistas, porque nosotros sí necesitamos de los límites. Por ejemplo, el mercado debe ser limitado. Por ejemplo, la manera en que el capitalismo quiere reproducir su riqueza debe ser limitada. Mientras que la derecha juega a, incluso en los debates, en el debate que hubo entre Trump y Biden el otro día, a lo que jugó Trump es que el límite no tuviera ninguna importancia, a que se pudiera decir cualquier cosa. Esto se lo caracteriza normalmente como fake news, pero antes de la fake news hay algo previo, que es qué es lo que han hecho con la subjetividad. Para que esas fake news sean operativas, primero hay que pensar qué tipo de subjetividad ha logrado construir el capitalismo como para que valga, para que sea posible, para que sea operativo, para que tenga un valor poder decir cualquier cosa. Y ahí hay otro aspecto que también aludo en el texto, que es que el capitalismo ha roto los puntos de anclaje. Los puntos de anclaje que sitúan a un sujeto en el lenguaje. Cuando no hay puntos de anclaje no hay ni memoria histórica, ni legado político, ni articulación política de los sujetos con la comunidad. Este es otro de los propósitos que me parecen más centrales que las fake news, ¿no? El hecho de que el discurso capitalista, al ser un movimiento circular, no opera por la vía del punto de amarre o por lo que los lacanianos llaman punto de capitón o, si se quiere, punto de anclaje, sino que es un movimiento circular que no necesita de este punto de anclaje, y ahí, por lo tanto, aparece un sujeto que está todo el tiempo en un estado en donde están las exigencias que no puede cumplir y, por otro lado, la idea en donde cada vez más la hipótesis paranoico-perversa tiene más lugar. Está la vertiente paranoica, donde hay en los negacionistas, por ejemplo, la idea de que hay un otro que nos roba nuestra vida, que nos roba lo más esencial que tenemos, que nos roba nuestros deseos, que nos roba nuestro modo de gozar.
ese otro, según los países, porque está en todas partes, es Bill Gates o Soros o los comunistas o el gobierno nacional y popular que esté en el caso, o el gobierno progresista, porque esos delirios paranoicos que tienen un rasgo sádico perverso, porque siempre además derivan en una imputación grave, tienen como receptáculo mayor a las ultraderechas, nunca van hacia los proyectos nacionales y populares ni hacia los proyectos progresistas. Así que bueno, en ese contexto es que hay que pensar con mucho cuidado cómo es hoy en día un movimiento nacional y popular, cómo es que se conjuga, porque si es nacional y popular, el Estado con la sociedad y la comunidad, tres elementos que son distintos, que tienen, vamos a decir, que anudarse, pero que no pueden constituir una unidad, y que el pueblo mismo tendría que ser el cuarto término que anude al Estado, a la sociedad y a la comunidad. Y bueno, en esto tenemos una desventaja mayor, porque la pandemia impide algo que es consustancial a los movimientos nacionales y populares, que es la presencia en la calle, ¿no? La posibilidad de articular en la calle o en la militancia o en la relación con los otros proyectos, propuestas, interpretaciones, lecturas, etcétera, etcétera. Así que ahí empieza a residir uno de los problemas que me parecen más graves. Yo no pienso que ya se pueda criticar a los gobiernos, me refiero a los gobiernos progresistas o nacionales y populares. Hablo con los dos términos porque me refiero tanto a España como a Argentina. No se puede criticar a los gobiernos si uno previamente no hace una caracterización del enemigo, si uno no caracteriza qué tipo de estructura es la que está en juego en este momento, cómo es el neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo es un poder que tiene potencias de distinto grado, vamos a decir, y que se introduce a través de distintas vías. Por lo tanto, uno no puede seguir pensando que un proyecto avanza, por ejemplo, en línea recta, o que un proyecto, o que estamos en la escena del siglo XX, donde estaban los movimientos nacionales y populares en Latinoamérica todos ensamblados, sino que es un momento en donde, por ejemplo, las derechas conservadoras en el mundo han desaparecido, las derechas liberales también, y lo que hay es un borramiento de la frontera entre la derecha y la ultraderecha, porque frente a la disolución de las autoridades simbólicas se proponen ellos como el otro que va a venir a sostener el mundo caótico de las dictaduras, que las dictaduras totalitarias están introduciendo, y que, como sabemos, se designa por dictaduras totalitarias simplemente a aquellos gobiernos que intentan ponerle un límite al neoliberalismo. No hay posibilidad de generar hoy en día una ruptura con el neoliberalismo. En esto soy un poco pesimista, un poco real, porque no veo las condiciones para ejercer una ruptura. Sí veo las condiciones de tratar de sobrellevarlo y tratar de atravesar la pandemia para inscribirnos de nuevo en un proyecto que reinvente lo nacional y popular, porque tampoco podemos pensar que un proyecto en el siglo XXI, después de esta pandemia, va a seguir conectado automáticamente con los proyectos nacionales y populares anteriores. Bueno, esto es en líneas generales algunas de las cosas de las que menciono en el libro, ¿no? Jorge, muy, muy interesante, la verdad, y quería traerte alguna pregunta, algún interrogante en torno a pensar algunas claves de algo que me parece que nos ocurrió y nos está ocurriendo, al menos en la Argentina seguro, que hay una altísima movilización popular, utilizo este nombre, no sé si es el exacto, en torno a los cuidados, ¿sí? No solo en aquellos que toman conciencia y entonces se cuidan y cuidan a su familia, sino un montón de actores sociales, de organizaciones comunitarias, que han dispuesto de multiplicidad de actividades de cara a cuidarnos y a cuidar a otros. Por supuesto, esto encuentra absoluto silencio en los medios y está absolutamente invisibilizado.
incluyo a asociaciones profesionales. La nuestra es un ejemplo entre tantas, ¿sí? De montones de instituciones que han dispuesto de actividades solidarias para acompañar el momento, ¿sí? Tal vez, insisto, no sé si el nombre adecuado es movilización. Sí, yo creo que es adecuado porque la verdad, perdón que te interrumpa, la gran movilización del gobierno argentino fue la manera en que organizó la cuarentena. Es decir, claro, hay como una apariencia de pasividad, entonces uno no la capta, no se le vuelve inteligible como movilización social, pero haber logrado que en un país que es muy frágil en muchos aspectos urbanísticos y sanitarios, se instalara esta práctica del cuidado, sobre todo en zonas que además en muchos casos son muy precarias y vulnerables, ha sido por ahora la gran movilización social. Es verdad que no ha sido en la calle, es verdad que no son las movilizaciones tradicionales ni las clásicas, no son las del 24 de marzo de nosotros conocíamos, ¿no? Pero es por otro lado cierto que hay una línea divisoria. La derecha juega con los límites negacionistas y juega con un cierto darwinismo social, que mueran los que tengan que morir. Lo acaba de decir ahora el presidente de Estados Unidos después de aparentemente haber padecido la enfermedad. Y los que se han hecho cargo del problema de la salud, mejor dicho, del problema de la vida, ¿no? Los que se han hecho cargo de qué significa cuidar la vida han sido los gobiernos, el gobierno nacional y popular. El caso argentino es ejemplar, ¿no? Y los medios obturan el altísimo precio que se paga por eso. Todo lo que hacen, has hecho referencia antes a los medios, y me parece pertinente, los medios taponan que todo eso es un gasto sin plusvalía, es trabajar a pura pérdida, es generar un gasto solo por salvar vidas, en un mundo que quiere obtener beneficio y obtener valor prácticamente de todo. Así que sí, ha sido la gran movilización social e incluso la gran modalidad de resistencia que se ha tenido, la cuarentena. Por eso esa supuesta transgresión de estar sin la mascarilla o hacer la fiesta de los jóvenes y qué sé yo, es absolutamente reaccionaria. Es verdaderamente hay un punto de contacto entre el neoliberalismo de ultraderecha y un cierto neoanarquismo juvenil, que también es neoliberal, que consiste en no mantener las reglas de solidaridad y de cuidado, y por lo tanto desentenderse de las consecuencias que puede tener organizar una fiesta, no cuidarse, no guardar la distancia social, ¿no? Esto está realmente presentándonos un fenómeno imprevisible, que es que los verdaderamente conservadores somos nosotros, porque queremos conservar la vida finalmente. O sea que hay un rasgo conservador que habría que reivindicar, sustrayéndolo de la tradición política que había atrapado la palabra conservador, ¿no? Pero podríamos decir, esto me parece que la izquierda o incluso nuestros propios compañeros y compañeras no lo terminan de... Lo verdaderamente emancipatorio hoy en día es conservador, es discutir lo que merece ser conservado. Lo que merece ser conservado independientemente de que dé beneficios o no. Y este es el rol histórico que le ha tocado a los proyectos que quieren todavía mantener su relación con lo popular. Es clarísimo el análisis. Es muy interesante porque yo con varios colegas, ¿no?, discutíamos el concepto de movilización y me parece que encontraste un buen modo de explicarnos lo que finalmente es una movilización, ¿no? Hay como una... Es una movilización sin épica, ¿no? No tiene la épica, claro, de las huelgas generales, no tiene la épica de las insurrecciones, ni siquiera tiene la épica de la guerra. Es una movilización muy silenciosa, y ese es el otro problema, que rápidamente la gente les pierde el respeto.
no entiende la inmensidad que tiene el proyecto de organizar un cuidado colectivo. Es un verdadero problema, ¿eh? Jorge, te hago una consulta en relación a un tramo de tu libro, que tal vez fue por ahí leído demasiado rápido por mí, pero me abrió una interrogación en relación a cierta tradición de los movimientos populares en Latinoamérica, fundamentalmente, en relación a las características de su liderazgo, ¿no? Que en general son liderazgos unipersonales, muy potentes, muy carismáticos, con mucha potencia identificatoria, ¿no? Con enormes convocatorias. Bueno, en Argentina esto es muy notable, ¿no? Y me pareció que vos hacías referencia a que son tiempos de liderazgos más de otra índole, ¿no? Como liderazgos más compartidos o liderazgos tal vez más horizontales. ¿Es una lectura poco precisa la mía o cómo analizás vos este tema? Bueno, sí, sugiero eso. Sugiero que la única manera ahora de salir del eterno retorno de lo mismo en el que estamos siempre embarcados en Latinoamérica, ya no es tanto generar liderazgos explosivos o atractivos o interesantísimos, sino que todo lo que sucede a nivel de la comunidad, por abajo, en los lazos sociales, en la militancia, logre generar institucionalidad. Es decir, atraviese la malla e incluso logre generar orden jurídico. Me parece muy importante que un nuevo proyecto, más que tener un gran líder al que todo el mundo se remite, construya algo que sea verdaderamente permanente, que es lo que se puede obtener de nuevo en el campo del derecho y en el campo de las instituciones. De hecho, nosotros tenemos un gran legado, gracias a algo empezó en la comunidad, como fueron las Madres de la Plaza de Mayo, luego pasaron a ciertas instituciones, que fueron los organismos de derechos humanos, y por último, terminaron siendo sancionados simbólicamente por el Estado. Y eso sí es una huella. Cuando se da todo ese trayecto. Y hoy en día, la verdad es que como pienso que la cuestión de la soberanía, como dije al principio, va a ser algo clave, me parece que es muy importante construir desde lo popular república, porque es falso el dilema de república o populismo. Yo soy un populista, por ejemplo, republicano. Creo que el populismo es el que mejor puede integrar y articular a la república, precisamente porque es el que está en condiciones de generar instituciones nuevas, como fue, por ejemplo, el matrimonio igualitario, es otro ejemplo, como fue el derecho al aborto que se discutió, como fue la nacionalización de las cajas de las AFJP, en fin. Es decir, para mí eso es más indispensable que la emergencia del líder, que lo veo, tal vez me equivoque, es una conjetura, lo veo muy atado a los fenómenos históricos del siglo XX. Los grandes hombres y las grandes mujeres. Me parece que el espacio no es así ahora. Tampoco es el espacio de los grandes pensadores, sino de las comunidades intelectuales. Tampoco es el espacio de los grandes psicoanalistas, sino un nuevo tejido psicoanalítico se inserte de otra manera en lo social. Me parece que es así. Alguien me podría decir que es mediocre o poco interesante. Yo al revés. Pienso que puede ser un gran desafío porque incluso puede ser más transformador que aquellas otras opciones. Se me ha borrado la pantalla, no sé si esto quiere decir algo. Ahí estamos, Jorge. Estás. Sí, pero yo no los veo más a ustedes. Bueno. Ahí no te vemos perfecto. Ahora nosotros. sí, vale, perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Iru? Bueno,
No, yo, ¿se escucha? Sí, porque a veces no me di cuenta, perdón, tuve unos problemas de conectividad y tuve que cambiar la conexión. Em, Me quedé pensando en esta idea que había traído Marce, la movilización y los nuevos modos, y algo de lo que vos decías, Jorge, respecto de, bueno, de cómo reinventar eh, nuestros movimientos, ¿no? De cómo darles un nuevo valor, cómo revitalizar, porque entiendo que después de todo este proceso, bueno, vamos a tener que encontrar también, ¿no? Como los modos para poder recuperar algo de esta mística, ¿no? Que vos decías que, bueno, que hoy por hoy está por lo menos en pausa, ¿no? En este sentido del que veníamos hablando. Y, y me venía a la cabeza una idea que también te escuché, de la que te escuché hablar acerca de retomar el concepto de igualdad, pero desde el lado de la vida, ¿no? Y cómo, en contraposición un poco a la idea de que la muerte un poco nos iguala a todos, y que hay que encontrar la manera de lograr esta igualdad desde la vida. Y en estos contextos, digamos, nada, te escuchaba trayendo los ejemplos de, de la quema de barbijos o de, bueno, de estas actitudes que irían, uno diría, en contra de los cuidados propuestos para poder atravesar esta situación de la mejor manera. Bueno, cómo se comulga, ¿no? Como esta idea de tratar de construir igualdad desde la vida con estas construcciones de subjetividades que por lo menos mi sensación es la de que arrasan, ¿no? También con una posibilidad de un otro diferente. Sí, la verdad que ese es un problema apasionante, porque hasta ahora la única experiencia igualitaria que conoce el ser humano es la muerte, porque ni el amor es una experiencia que se dé para todos los seres humanos, ni el deseo. De nuevo se fueron, no sé si... A ver, Estamos, Jorge, ¿eh? Te estamos viendo vale, perfecto. vale. Hasta ahora el para todos es la muerte, pero lo interesante sería cómo pensar la igualdad de los vivos y de las vivas, porque que todo el mundo termina enterrado, muerto en algún lado, eso ha pasado desde el comienzo de la historia. Eso incluso está casi en la prehistoria, cuando ya los primeros animales enterraron a los muertos. No, no, lo interesante, lo más difícil de pensar es la igualdad, porque ahora la pandemia podría haber traído este asunto, de algún modo lo ha traído a la escena, ¿no? Todo el mundo puede morir. Pero sin embargo, con ese todo el mundo puede medir, se encubre cómo también las desigualdades han empezado a hacer su trabajo en el interior de la pandemia y cómo la pandemia a la vez se ha aprovechado de las desigualdades. Entonces, sí, me parece crucial lo de la igualdad de los vivos y las vivas, pero ahí hay que pensar mucho porque es lo más difícil de pensar, porque hasta ahora el problema de la igualdad se ha confundido con la uniformidad o con la equivalencia, dos cosas, o con la uniformidad de la psicología de las masas o con la equivalencia del capital. Hay que salirse de la lógica del capital y de la lógica de la psicología de las masas para pensar la igualdad. Yo en general en los textos míos, me voy a permitir ser un poco lacaniano, pienso la igualdad del lado del no todo femenino, porque si se lo piensa del lado masculino es una totalidad que siempre excluye una excepción, y eso suele ser bastante problemático, porque muchas veces esa totalidad acusa a esa excepción de impedirle ser la totalidad plena que quiere ser y cerrarse en su identidad esencial. Y yo creo que la igualdad no puede estar jugado del lado del para todos. La muerte está del lado del para todos. La igualdad está del lado de la vida. Pero bueno, ahí chocamos con un debate con la religión. Es decir, también la religión, especialmente la religión de la encarnación, porque de las tres religiones del libro la que ha incidido en esto es la que se configuró de tal manera que moría el propio Hijo de Dios en su encarnación, ha traído
ha introducido el problema de la vida. Ahí tendremos que ver, lo sugiero en mi libro, cómo volvemos a discutir estos temas con temas que pertenecían no a la política, sino por lo menos tradicionalmente a la religión. Ahí se abre un arco bastante problemático, pero inevitable por otro lado, que es la igualdad del lado del no todo, la igualdad de cada vida y luego nuestra diferencia con cómo entiende la vida la religión, que también la tiene como uno de sus valores. La política normalmente había tenido como valor al ciudadano, no a la vida. El mercado tiene como valor al usuario, no a la vida. Pero el tema es cuando nos enfrentamos a la vida como vida, ¿no? Y bueno, ahí hay un tema que está todavía por dilucidar. Jorge, las últimas preguntas y agradecerte de nuevo enormemente que me hayas compartido este rato con nosotros. Nuestra asociación nuclea a colegas con distintas formaciones, ¿sí? Pero por supuesto que el debate en torno al psicoanálisis y la posición de los psicoanalistas siempre nos atraviesa y siempre está jugándonos de algún modo, ¿no? Y lo cierto que hubo un tiempo en el que muchos le reclamábamos al psicoanálisis, tal vez en estos términos, ¿no? Y a muchas instituciones psicoanalíticas, una posición más comprometida en relación a los problemas de la realidad, una posición más comprometida en relación a los problemas políticos, digo, sí, una implicación más alta en la cosa pública y en lo que nos pasaba en nuestro país, ¿no? Y en un momento se produjo una suerte de posicionamiento, tal vez en alguna institución en particular, pero por cierto muy relevante, y que produjo posicionamientos verdaderamente de derechas, ¿sí? Que a muchos nos resultó difícil cómo desde una lectura o de una formación profundamente psicoanalítica se arribaba a conclusiones tan reaccionarias, ¿sí? Probablemente la pandemia cayó este debate y esta cuestión. Yo sé que vos estuviste muy comprometido en dar esas discusiones. ¿Qué lectura podés hacer de este tiempo en relación a la comunidad psicoanalítica, se la puede denominar de ese modo, y a sus instituciones, ¿no? Bueno, en ese debate participé directamente porque mi idea cuando yo empecé a escribir sobre la izquierda lacaniana era llevar a Lacan a la izquierda, no a las escuelas lacanianas a la izquierda. Pero después vino el presidente de la Asociación Mundial, bueno, no el presidente, pero el conductor de la Asociación Mundial, porque el presidente en ese momento era otro, y decidió él mismo también llevar la política a las escuelas, pero el tipo de política que quiso llevar se constituyó en un rechazo de los proyectos populares, del peronismo como equivalente del nazismo, de rechazo a Podemos, a Mélenchon en Francia, bueno, en fin. Y entonces tuvimos una disputa pública que está en YouTube grabada, o sea que se puede consultar. Y a partir de ahí, como estas escuelas lacanianas obedecen órdenes que no imparte nadie, fui excluido de toda la bibliografía y de todas las instancias, cosa de la cual no me arrepiento porque siento que hice lo que tenía que hacer. En cuanto a la comunidad analítica, bueno, hay varias cosas que muy rápido tengo que hacer referencia a ellas. En primer lugar, sería muy importante que rompamos un poco la idea de país consumidor del psicoanálisis y que nos tomemos más en serio las propias producciones e invenciones, porque es un país prolífico en psicoanálisis, pero bibliográficamente no hay nunca nada de los textos argentinos circulando por el mundo. Es decir, que los colegas y las colegas en muchos casos siguen escribiendo textos donde necesitan autorizarse en el otro de afuera. No estoy en contra de esto, pero sí me parece un poco
limitado que sea exclusivamente eso, y que no se pueda constituir una comunidad en otro sentido, una comunidad con intercambios distintos, ¿no? Luego está el problema de esa mímesis con Francia que llevó a desconocer la historia anterior, ¿no? Es decir, hubo momentos muy interesantes de la relación psicoanálisis y política en Argentina, como los compromisos que tuvieron mi querido amigo Armando Mauleo, Mimi Langer, Blecher, bueno, en fin. Y ahí se los puede también estudiar y revisar, porque el problema que tuvieron ellos tal vez fue finalmente adherirse al proyecto político y olvidar un poco la dimensión clínica. Yo creo que uno de los desafíos nuestros es romper con el liberalismo psicoanalítico, que quiere hacer todo del uno por uno, toda la coartada para no tener ningún compromiso político, pero a la vez no perder de vista el horizonte clínico en sus posibles reinvenciones o reapropiaciones. Tampoco digo con esto que haya que dejar de leer a los franceses, sino que hay que apropiarse de ellos y hacer la lectura que nos parezca más apropiada o más interesante según nuestra experiencia, según lo marque la pertinencia de nuestra experiencia. Lo que no va más, me parece, porque ya está cumplido este ciclo, es repetir como loros lo que ya se ha dicho una y otra vez en los seminarios franceses, ¿no? Este es por lo menos el intento que he tenido en todos estos años de salir un poco del eurocentrismo, del liberalismo psicoanalítico, pero no bajo una cosa del poncho y la lanza. No, sigo trabajando los textos de Lacan, sigo trabajando, de hecho doy seminarios con las lecturas o converso con lacanianos de distinta orientación, también con psicoanalistas que no son lacanianos, pero siempre interesado en ver cómo se trabajan distintas fronteras con lo institucional, con lo público, con lo social, con lo político, porque me parece que el psicoanálisis es un gran aparato conceptual, y si el neoliberalismo es exactamente un proyecto que captura la subjetividad, es muy importante que un proyecto de vocación emancipatoria tenga una teoría del sujeto que sea potente, que sea bien elaborada. Y yo creo que el psicoanálisis tiene esa teoría del sujeto. Sí, sí, sí. Este debate tuyo trajo, imagínate, vos lo sabés, ¿no? Los efectos y los ecos que trajo en Argentina, en Buenos Aires, en Sí, me nuestras costó, instituciones. lamentablemente me costó perder a un montón de amigos y amigas que no pensaba perder, ¿eh? No me imaginé que iba a dar para, o sea, en el momento que me subí a esa, no pensaba hablar ese día, pero en el momento que me subí a responder, no me imaginé que a los pocos días iba a recibir 40 cartas, digo 40 porque las conté, de amigos de Francia y sobre todo amigos de Argentina, donde me decían cosas como que yo quería matar a Miller, o yo le quería preparar su tumba, o que yo quería, es decir, los mismos que en la intervención, en los momentos posteriores a mi intervención, me saludaron y incluso me felicitaron, días después repudiaron. Inexplicable. Pero bueno, lo considero como un momento de nuestro devenir histórico en la Argentina, porque los que más han puesto, yo vivo en España, pero donde más se ha puesto esto de manifiesto fue con los igualistas argentinos, que a la vez previamente lo habían convencido a Miller de que Perón era nazi. Sí, 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 bueno, esto de los rebotes. Iru. No, bueno, yo en ese sentido, nada, sabemos lo que cuesta, digamos, ¿no? Entre comillas, el costo que supone muchas veces adoptar posiciones no hegemónicas, digamos, ¿no? Que
no suponen más que poder ampliar, digamos, el horizonte, que ampliar la mirada. Pero bueno, no voy a meterme en un tema que Jorge, bueno, nada, ya acaba de explicar, o por lo menos de exponer de una manera muy clara. No sé cuánto tiempo más tenemos, Marce, decime vos. Vamos cerrando, pero Iru, adelante, adelante. Tenemos un No, ratito porque más y por ahí, Jorge está dispuesto. bueno, porque yo por ahí me adentraría, me animaría, digamos, a ir más al plano de lo político, concretamente. Me gustaría por ahí eh, intercambiar con Jorge alguna consulta, algunas ideas, alguna reflexión, algo de lo que él propone, digamos, en este nuevo libro, por lo menos en estos nuevos contextos, es esta idea de algo de la caída de las autoridades simbólicas, ¿no? Bueno, y cómo eso también va a ser parte de la reconstrucción, o por lo menos de repensar, digamos, hacia adelante. Y nada, y pensaba me interesa saber qué lectura haces vos, Jorge, acerca de este concepto, ¿no? De las autoridades, de los líderes, de cómo se juega, digamos, esta nueva construcción de nuevas figuras, y cómo lo pensás, digamos, hacia adentro del peronismo, bueno, que es un espacio, es un movimiento político con figuras muy fuertes, ¿no? Que siempre las tuvo y las sigue teniendo, por supuesto. Bueno, y me interesaba saber cuál era tu mirada sobre eso. A ver, el peronismo indudablemente lleva en su marca de origen como una cuestión estructural la figura del líder. Lo ha sido Perón, lo ha sido también Evita, lo han sido Néstor y lo ha sido Cristina, ¿no? Ahora, yo no creo en nada, pero en ningún campo, ni en el psicoanálisis, ni en la filosofía, ni en el jazz, ni en el tango, en las series infinitas. O sea, yo creo que la música clásica terminó. Yo creo que el jazz terminó. No quiere decir que se haga excelente jazz, pero son principios de variación. Yo creo que la pintura terminó. Eso no quiere decir que no haya grandes pintores. Mi amigo Daniel Santoro, que vive en Argentina, es un gran pintor. Pero hablo mucho de esto con él. La pintura habrá terminado con Duchamp o con Picasso, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en Latinoamérica el último soplido de una energía histórica que se traducía en liderazgos. Tengo la impresión de que eso no va al infinito, que después vuelve otro líder y después vuelve otro líder. No, yo creo que el psicoanálisis terminó con Lacan y que después... Eso es muy divertido porque no tiene por qué ser interpretado de manera pesimista. Tiene que ser, bueno, y si ya no va a haber otro Lacan, ¿ahora qué hacemos? Si ya no va a haber otro Picasso, ¿cómo pinto después de Picasso? Si ya no va a haber ni Duke Ellington, ni Pugliese o Troilo, o supongamos que el final está en Piazzolla, ¿cómo es que se hace ahora con eso? O sea, no digo que se dejen de introducir experiencias nuevas y variables nuevas. Lo que digo es que hay ciertas series que están constituidas de tal modo que llegan a su conclusión. Y es una hipótesis, es una conjetura abierta. Dentro de un tiempo aparece un gran líder en Argentina que me hace callar la boca. Pero yo veo con atención muchos procesos mundiales y aparecen líderes en los momentos donde se produce el efecto Joker, con toda la gente en la calle, en medio de un, ¿no? Y ahí se distinguen, porque hay una tendencia natural a distinguirlos, pero después eso es muy evanescente, eso se... Y yo creo que, vuelvo a insistir en esto, me parece que el desafío más interesante es inventar nuevas instituciones, incluso para el psicoanálisis también, ¿no? Pero ya te digo, es una hipótesis a raíz de cómo leo ciertas transformaciones antropológicas y ciertas transformaciones sociológicas y qué es lo que pasa con el sujeto. No
veo la misma... Esto no quiere decir que no haya jefes políticos que susciten más amor que otros. Indudablemente, por ejemplo, en el caso de Argentina, es evidente que todo el amor está volcado en Cristina y que en cambio al presidente le cuesta encontrar alguna vía de acceso a un modo de compartir ese amor. Parece que resulta, hay muchas compañeras y compañeros que no se lo quieren otorgar bajo ningún concepto, porque dicen que no es tributario de la misma estirpe, ¿no? Pero bueno, eso ya es toda una señal para mí de esto que estamos hablando, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, pero me parece que los procesos, y no le quito valor, no lo digo de manera nostálgica, de hecho, si nos fijamos en otros lugares del mapa, los únicos que quieren remedar así los liderazgos hoy en día son los movimientos de ultraderecha, que, Estaba, precisamente... perdón. Sí, decime. No, te estaba por decir que justo se me vino Chile a la cabeza con todo el movimiento y la movilización del último año y que, por lo menos hasta donde yo entiendo, no, como que no surgió una figura, ¿no?, que pudiera como capitalizar y encauzar eso. No, estuvo bajo el efecto Joker varios días hasta que apareció lo más interesante ahora, que es el apruebo de la redacción de salir de la Constitución de Pinochet y armar una redacción constituyente. Y eso me parece importantísimo, por ejemplo. Totalmente, es como otra Es decir, salida, ¿no? sí, me parece una salida muy verdadera, decir, bueno, cambiemos la Constitución. De hecho, yo hice un vídeo para apoyar a las compañeras y los compañeros chilenos porque me pareció un acto importantísimo. Porque si no estábamos en el déficit, decir, uy, no salió ningún líder de ahí, ¿no? Pero no, es fallido eso, no. Lo intentó hacer Podemos aquí y no, tampoco funcionó, no. Te interrumpí cuando estabas por hacer alguna referencia sobre que era por ahí una salida más que hoy estaba tomando la derecha. Sí, porque a la derecha, como no le interesa ni crear instituciones nuevas, sino más bien le interesa forjar, reemplazar ese agujero que hay en las autoridades simbólicas por un amo feroz. Y para eso no necesitan ninguna institución. Necesitan echarle la culpa a los extranjeros, o a los comunistas, o a los populistas. El término ahora es populismo. Populismo es... Se puede ser anarquista, se puede ser de todo, pero ser populista es la maldición. Entonces, las ultraderechas intentan generar figuras así que ejerzan un cierto carisma de liderazgo y todo este tipo de cosas, ¿no? Jorge, ahora sí, por ahí, para no seguir extendiendo más la cuestión, pero agradeciéndote muchísimo, una reflexión te pido en torno a este punto. Hay una posición que a mí me resulta realmente muy, muy interesante y muy valiosa que vos has ido encontrando. En tu lugar, utilizo este término porque es caro a la historia política, ¿no? En tu lugar de intelectual orgánico, pero hay una posición que vos has ido adquiriendo en la cual tus aportes y tus reflexiones son muy valiosas para la comunidad intelectual y genera debates, enojos y malestares, pero nunca pasa inadvertida, y al mismo tiempo hay palabras tuyas en torno que son útiles y son tomadas en cuenta por organizaciones militantes, por dirigentes comunitarios, por dirigentes políticos, es decir, has logrado, ¿no?, la posibilidad de manejarte con comodidad y aportando en ámbitos que a veces aparecen como muy separados, ¿no? No sé si vos te considerás de este modo, te percibís de este modo, desde Bueno, aquí sí. ojalá, me siento orgulloso si es así. Sí, Siento que no fue en vano. Es un honor para mí que militantes y trabajadores del campo
de lo social y compañeras que están vinculadas a esos proyectos se puedan apropiar de algún término, de algún planteo. Claramente es así, claramente es así. Iru, si te parece, una última reflexión y lo despedimos a Jorge agradeciéndole muchísimo. Ahí estoy, perdón, estaba muteada. No, la verdad es que escuchar a Jorge y poder como, nada, compartir con él ideas y pensamientos es siempre formativo, en principio diría. Nada, vuelvo sobre lo que decía Marce antes, Jorge es una referencia, sucede esto que vos decías antes, porque bueno, siempre nos hace falta y quienes tenemos, ¿no?, como la inquietud de repensar y de repensarnos y de pensar nuestros ámbitos de trabajo, nuestras profesiones, pensar la política, cuánto podemos aportar. Estamos ávidos y ávidas todo el tiempo de encontrar, ¿no?, interlocutores con quienes uno sienta que realmente está construyendo nuevos modos, nuevas ideas, alguna forma, si quieren, de revolucionar lo que nos toca, ¿no?, lo más cerca que podemos tener. Así que, nada, puro agradecimiento, con Jorge siempre. Yo lo voy a decir abiertamente, no, hace muchos años Jorge tuvo la enorme generosidad de acompañarnos en la Facultad de Psicología también, y recuerdo que una de sus primeras palabras para con nosotras fue esta idea de que no había que dejarle la cana a la derecha, así que a partir de ese momento marcó para nosotros también una forma de pensar nuestra profesión. Así que, bueno, nada, eso, agradecimiento, y esperemos que, no sé, prontamente, yo realmente deseo que prontamente podamos replicar algún encuentro de este tipo de manera presencial, sin ninguna duda. Comparto profundamente este deseo de estar presencialmente allá en Argentina. Extraño muchísimo a Argentina y la verdad, Irupé, te agradezco mucho tus palabras y le agradezco mucho a Marcelo cómo ha construido sus preguntas y cómo ustedes me han permitido expresarme. Así que muchas gracias y espero que los seguidores de este evento hayan tenido alguna oportunidad para pensar alguna de estas cosas.